Bueno, muy buenos días. Entonces, como dice la doctora Ru, vamos a hablar de hipersensibilidad a tetraciclinas, pero antes de entrar como tal en el artículo propuesto para el día de hoy, vamos a hablar algunas generalidades sobre estos medicamentos, sobre la hipersensibilidad a estos, para ponernos en contexto. Entonces, las tetraciclinas se descubrieron por primera vez en la década de 1940. Estos son antimicrobianos de uso común con un amplio aspecto de la enfermedad y tienen una actividad contra una gran variedad de organismos. Estas incluyen tanto bacterias gram negativas y algunas bacterias gram positivas y también diversos patógenos atípicos y algunos parásitos. Estos medicamentos inhiben la síntesis de proteínas al interactuar con el ribosoma bacteriano y por lo tanto esos antibióticos son considerados bacteriostáticos. Las tetraciclinas poseen entonces un núcleo químico tetracíclico. Este es necesario para la actividad antibacteriana y de ahí proviene el nombre de esta familia de antibióticos. La estructura química entonces consta de 4 anillos de tetrahidrocarburos con una derivación cis. Estos medicamentos pertenecen a una clase de compuestos de poliséptidos que contienen un esqueleto de octahidrotetraceno 2-carboxamida y se van a conocer de manera colectiva como los derivados de la carboxamida de nafteno policíclico. Acá entonces en esta gráfica vemos algunas tetraciclinas que son los miembros naturales y clásicos de este grupo. Dentro de estos vamos a tener como tal la tetraciclina, la clortetraciclina, que fue la primera tetraciclina aislada y que actualmente se usa en veterinaria. Tenemos también la democlociclina, que tiene una poca actividad antibacteriana y esta ha sido usado en el tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y la otra que tenemos es la oxitetraciclina. Sin embargo, a este grupo pertenecen una cantidad más amplia de medicamentos, ya muchos de estos en desuso. Tenemos también los miembros sintéticos y dentro de esos vamos a tener la minoxiclina y la doxiciclina, y además estas dos tetraciclinas son tetraciclinas de segunda generación. Estos dos medicamentos son de los más usados de la clase de antibióticos tetraciclinas y esto es debido a la mayor tolerabilidad de estos medicamentos. Tenemos otro grupo adicional que son las gliciclinas. Estos son antibióticos derivados de la tetraciclina más nuevos que comparten una actividad antimicrobiana similar con las tetraciclinas más antiguas, y estos tienen el agregado de un grupo ter-butilgliciclamido en la posición 9, que es el que va a definir la estructura de estos medicamentos. Entonces, como vemos en la gráfica, ese es el núcleo común a todas las tetraciclinas, y acá en la posición 9 es donde va a estar la adición de este grupo ter-butilgliciclamido. Y dentro de este grupo vamos a tener la tigeciclina, que es un derivado de la aminociclina. Hay algunos tetraciclinas que son mucho más nuevas, se les ha llamado tetraciclinas de tercera generación. Muchas de estas ya han sido aprobadas por la FDA, aunque en el momento no las tenemos acá en Colombia. Estas son la erabaciclina, la sareciclina y la omadaciclina. Entonces, las reacciones adversas a medicamentos las podemos dividir en reacciones de tipo A, que van a comprender aproximadamente del 85 al 90% de todas las reacciones adversas a medicamentos. Y esta se debe a la actividad farmacológica del medicamento, va a estar influenciado por la dosis del fármaco, la farmacocinética, las comorbilidades y las interacciones farmacológicas. Puede ocurrir en cada individuo y hasta cierto punto son predecibles, y estas acá se incluyen también aquellas que son debido a la toxicidad y las que son por sobredosis. Dentro de estas vamos a tener como las reacciones adversas tipo A más comunes,
son los síntomas gastrointestinales, especialmente pues cuando estos medicamentos se toman por vía oral, y dentro de estas tenemos náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. También se han descrito úlceras esofágicas, el vértigo y síndrome vestibular reversible, que ha sido más asociado con la minoxiclina, y las pigmentaciones dentales. Las otras que tenemos entonces son las reacciones tipo B. Estas comprenden aproximadamente el 15% de todas las reacciones adversas a medicamentos. Estas reacciones no se pueden predecir a partir de la farmacología conocida del medicamento. Parecen relativamente independientes de la dosis, ya que dosis muy pequeñas pueden provocar estos síntomas, y acá se van a incluir los efectos secundarios inmunomediados. Y realmente en este tipo de reacciones son las que nos vamos a enfocar pues en los próximos minutos, y de los que trata como tal el artículo que vamos a revisar más adelante. Para hablar de la epidemiología, entonces, este es un estudio publicado en el 2014, realizado en América Latina, sobre la experiencia multinacional de las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Acá observamos que los antibióticos no betalactámicos se encuentran como la tercera causa más frecuente de estas reacciones de hipersensibilidad, después de los AINES y los antibióticos betalactámicos, siendo más frecuente en los adultos mayores las reacciones de hipersensibilidad, según en este estudio, con este tipo de antibióticos. Con respecto a la patogenia con los antibióticos no betalactámicos, en este estudio previamente mencionado, ellos encontraron que no se habían encontrado unas diferencias significativas en las reacciones específicas que habían sido mediadas por IgE y aquellas que habían sido mediadas por células. Sin embargo, con respecto a las tetraciclinas, rara vez se informan reacciones adversas que involucran un mecanismo mediado por inmunoglobulina E a estos medicamentos. Por lo tanto, pues la mayoría de las reacciones que están descritas en la literatura relacionadas con este grupo de fármacos son reacciones no mediadas por inmunoglobulina E. La incidencia de las reacciones adversas, y dentro de estas incluidas las reacciones de hipersensibilidad a la minoxiclina, son 6 veces más comunes que con la doxiciclina, y se supone que diferencias en la estructura de la cadena lateral son responsables de las diferentes tasas de reacción. La aminoxiclina, a diferencia de la tetraciclina y la doxiciclina, sufre un metabolismo hepático, y los efectos adversos podrían deberse a cambios en el sistema del citocromo P450, y debido al metabolismo que puede sufrir la aminoxiclina, se pueden formar productos intermedios más reactivos y metabolitos que también van a ser responsables de esas reacciones adversas, y dentro de esas incluidas las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, ya con respecto a las manifestaciones clínicas, entonces, dentro de las reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE, se pueden presentar urticaria, angedema, dolor abdominal, broncoespasmo, disnea, hipotensión, anafilaxia. Sin embargo, la mayoría de todas estas reacciones de hipersensibilidad, tanto mediadas como no mediadas por inmunoglobulina E, y lo que se conoce de estos medicamentos, pues deriva de reportes de casos o pequeñas series de casos. Los efectos adversos más característicos de estos medicamentos son las reacciones de fotosensibilidad, y dentro de esas tenemos tanto las reacciones fototóxicas como fotoalérgicas. La verdadera incidencia de estas reacciones fotosensibles a estos medicamentos pues no se conoce muy bien. Sin embargo, para la doxiciclina, esta incidencia informada en la literatura varía de un 3 hasta un 16%. La tetraciclina y la doxiciclina entonces son los medicamentos más comúnmente involucrados en estas reacciones de fotosensibilidad, mientras que la minoxiclina generalmente no se considera una causa importante de fotosensibilidad, y esta ha sido más relacionada con el desarrollo de fotonicolisis, que puede aparecer hasta 2 semanas después de la exposición al sol. Sin embargo, la tetraciclina y la doxiciclina también hay reportes de casos que informan del desarrollo de fotonicolisis.
Acá observamos entonces un cuadro comparativo en donde hay algunas características que podemos encontrar en las reacciones fotoalérgicas y de fototoxicidad. Entonces, en general, las reacciones fotoalérgicas tienen una incidencia baja, mientras que las de fototoxicidad van a tener una incidencia mayor. En cuanto a la fisiopatología, en la fotoalergia hay un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, mientras que la fototoxicidad se debe más a un daño tisular directo. En la fotoalergia tenemos que la dosis de medicación requerida para desarrollar esta es baja, mientras que en la fototoxicidad se van a requerir una dosis mayores. E igualmente la dosis de radiación requerida va a ser baja en la fotoalergia y alta en la fototoxicidad. Con respecto al inicio de los síntomas después de la exposición a la luz en la fotoalergia, generalmente se va a presentar después de 24 horas, mientras que en la fototoxicidad estas manifestaciones clínicas van a empezar de una manera más rápida. Y en cuanto a la apariencia clínica de estos, en la fotoalergia es una apariencia o una manifestación más eczematosa, mientras que en la fototoxicidad se va a presentar una reacción exagerada con características de una quemadura solar. Incluso se puede presentar la presencia de ampollas. En la fotoalergia se va a requerir una sensibilización previa, mientras que en la fototoxicidad no. En cuanto a la localización, en la fotoalergia esta se puede extender fuera de las áreas expuestas, mientras que en la fototoxicidad se va a dar en áreas expuestas. Y en la fotoalergia es poco usual que hayan cambios de la pigmentación, mientras que en la fototoxicidad esto es más frecuente. Y ya con respecto a la histología, en la fotoalergia se puede encontrar una esponjosis epidérmica, exocitosis de linfocitos y un infiltrado inflamatorio perivascular, mientras que en la fototoxicidad se pueden encontrar queratinocitos necróticos, predominantemente un infiltrado dérmico linfocítico y neutrofílico. Con las tetraciclinas como medicamento como tal, también se ha reportado de manera muy frecuente erupción fija por este medicamento. Este ocurre hasta una semana después de la primera exposición al fármaco y en exposiciones posteriores se pueden presentar entre 30 minutos y 8 horas después de la exposición a este. Varias localizaciones son las que han sido reportadas asociadas con este medicamento, como extremidades torácicas. Sin embargo, hay varios reportes que describen presencias de estas lesiones en los genitales. Otras reacciones de hipersensibilidad no mediadas por inmunoglobulina E que han sido descritas son el DRESS, especialmente asociado con minoxiclina, el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, PEGA, eritema multiforme y enfermedad del suero light. Ya con respecto al diagnóstico, entonces tenemos la historia clínica, las pruebas cutáneas, los laboratorios y la prueba de provocación oral con el medicamento. Con respecto a las pruebas cutáneas, en la position paper de la ENDA y la EASI publicado en el año 2013, observamos que los antibióticos no beta-lactámicos se encuentran dentro de los medicamentos para los cuales no se ha logrado demostrar el valor diagnóstico de las pruebas cutáneas. También disponemos de algunos reportes de concentraciones a las cuales se pueden utilizar las pruebas de parches en pacientes que presentan reacciones de tipo tardío, y para pacientes en los que se esté sospechando pues una fotoalergia disponemos de la prueba del fotoparche. Esta entonces se van a colocar duplicaciones, aplicaciones duplicadas de los fotosensibilizadores sospechosos en ambos lados de la parte superior de la espalda y se va a ocluir durante 48 horas. Después de la extracción del parche, entonces uno de estos se irradia con 5 joules por centímetro cuadrado de uva, mientras el otro está completamente protegido de la luz. Las lecturas se registran antes de la irradiación, inmediatamente después de esta y a las 48 horas después de la irradiación, y tanto los lados irradiados como no irradiados se deben medir 48 horas después de la irradiación pues para tener una correcta interpretación del examen.
Con respecto a los laboratorios, las IGEs específicas que disponemos en Colombia son la tetraciclina y la doxiciclina. Sin embargo, de estas se desconoce su valor diagnóstico. Y con respecto al manejo, en el 2013 la UAU publicó un artículo sobre reacciones de hipersensibilidad a antibióticos no beta-lactámicos, y ellos, en cuanto al manejo de las reacciones de hipersensibilidad a tetraciclinas, lo que recomienda es que en caso de que se presenten estas reacciones de hipersensibilidad, esos medicamentos pues se deben retirar de inmediato y sustituirse por medicamentos alternativos que tengan un espectro antibacteriano similar. Y en vista de la falta de información suficiente sobre si se producen respuestas selectivas o reactividad cruzada, este sería el enfoque más conservador y seguro que se puede recomendar. Entonces, con respecto a la reactividad cruzada de estos medicamentos, tenemos que todas las tetraciclinas comparten un núcleo policíclico, aunque van a tener diferentes cadenas laterales. Y se ha postulado que esta podría generar epítopos comunes responsables de reactividad cruzada o unas estructuras únicas que provocan respuestas selectivas específicas a un solo fármaco dentro del grupo de las tetraciclinas. La mayor parte entonces de información que tenemos relativa a la reactividad cruzada se ha informado con erupciones fijas por medicamentos, y se ha informado reactividad cruzada entre el clorhidrato de tetraciclina y la oxitetraciclina, así como entre la dimetilclortetraciclina, la doxiciclina y la minoxiclina. Sin embargo, acá, como observamos, pues la mayoría de esos informes de reactividad cruzada provienen de reportes de casos, en su mayoría son reportes de casos pues únicos. Y acá observamos pues como dos de esos. En la primera, que es uno que fue publicado pues en 1955, en donde el autor describió una reactividad cruzada entre tetraciclinas, oxitetraciclina y clortetraciclina. Y en el segundo vemos que es un paciente que presentaba una erupción fija en los genitales, y el autor describe la presencia de una reactividad cruzada entre doxiciclina y minoxiclina. Este otro es un estudio publicado en 1996, donde se tuvo una población de 16 pacientes con un diagnóstico de una erupción fija a tetraciclina, y el objetivo entonces era evaluar el grado de sensibilización cruzada tanto a doxiciclina como a la minoxiclina. En estos pacientes se realizó una prueba de provocación con doxiciclina y minoxiclina al menos 6 semanas después de este último episodio de erupción fija con el medicamento, y lo que reportan los autores es la presencia de una sensibilización entre la tetraciclina y la doxiciclina en el 62,5% de los pacientes que tomaron estas, y entre la tetraciclina y la minoxiclina en el 18,75% de los pacientes que tomaban estos dos medicamentos. Y también hay en la literatura pues algunos reportes de casos en donde no se ha encontrado reactividad cruzada entre estas tetraciclinas. Este es un reporte de casos de dos pacientes hombres que tenían una erupción fija por tetraciclina, y esas lesiones no recurrieron después de realizarles una provocación oral con doxiciclina y minoxiclina. Entonces, con respecto a la reactividad cruzada y lo que tenemos hasta ahora en la literatura y la evidencia, que realmente es la tasa de reactividad cruzada con estos antimicrobianos aún no se ha descrito. Y como observamos, pues la mayoría de estos reportes se basan más son en reacciones de hipersensibilidad tardía, pues especialmente en pacientes que presentaron erupción fija por estos medicamentos. Y ya con respecto a la desensibilización, hay publicaciones de reportes de casos de pacientes a los que se les ha realizado desensibilización con doxiciclina. Eso ha sido en pacientes adultos. Acá observamos un protocolo que fue utilizado en una mujer de 40 años, en donde la primera fase se realizó con doxiciclina intravenosa y se realizó una segunda fase con la doxiciclina oral.
y este otro reporte de caso publicado en el 2014, en donde se realizó un protocolo de sensibilización con doxiciclina de 10 pasos, todo usando pues como el medicamento por vía intravenosa, y este fue también exitoso al igual que el anterior y fue realizado en una mujer de 41 años. Entonces, ya para continuar con el artículo que nos compete el día de hoy, que se llama hipersensibilidad a tetraciclinas, pruebas cutáneas, prueba de provocación graduada y de sensibilización. Es un artículo que fue publicado este año en Annals de Alergia, Asma e Inmunología. Entonces, en este artículo, los autores llegan a plantearse pues como ciertos interrogantes de la poca evidencia que hay sobre las reacciones de hipersensibilidad a estos medicamentos, y que a pesar de la necesidad de las tetraciclinas y las gliciclinas como agentes de primera línea contra muchas infecciones, pues no se publican pautas para la evaluación y el manejo de los pacientes que desarrollan reacciones de hipersensibilidad a estos, que los protocolos de pruebas cutáneas, los procedimientos de exposición a fármacos y las técnicas de desensibilización rápida, pues son fundamentales para la evaluación y el manejo creciente de la población de pacientes con regímenes con reacciones de hipersensibilidad a tetraciclinas y tigeciclinas, y que no se han establecido protocolos de pruebas cutáneas y concentraciones mínimas no irritantes para doxiciclina, minoxiclina y tigeciclina. Solo ha habido algunos informes de casos únicos de protocolos de desensibilización a doxiciclina, y como vimos, estos fueron realizados en pacientes adultos. No hay protocolos de desensibilización validados previamente reportados para el uso en pacientes pediátricos, y los protocolos de desensibilización para minoxiclina y tigeciclina no se han informado previamente. Entonces, los objetivos planteados por los autores de este estudio es presentar una serie de casos de 10 pacientes, incluidos 8 pacientes pediátricos con reacciones de hipersensibilidad a doxiciclina, minoxiclina y tigeciclina, describir los protocolos de pruebas cutáneas implementados y presentar las pruebas de provocación con dosis gradual de medicamentos y los procedimientos de desensibilización que fueron realizados. En cuanto a los métodos, entonces se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes con reacciones de hipersensibilidad a tetraciclinas y tigeciclina que se sometieron a pruebas cutáneas, prueba de provocación gradual y de sensibilización en el Boston Children's Hospital entre el 2011 y el 2019. Con respecto a los protocolos de pruebas cutáneas utilizados, entonces se realizó prick test y pruebas intradérmicas al menos 4 semanas después de la reacción inicial para reducir la probabilidad de resultados falsos negativos. Se utilizó la histamina y la solución salina como controles positivos y negativos respectivamente. La concentración mínima no irritante para estos antimicrobianos no había sido informado previamente, y los protocolos se diseñaron sobre la base de las concentraciones máximas no irritantes de cada antibiótico después de analizar entre 1 y 3 pacientes controles. Acá observamos entonces las concentraciones utilizadas tanto para el prick test como para las pruebas intradérmicas de cada uno de los medicamentos, y para las pruebas intradérmicas entonces se utilizaron 2 diluciones diferentes en cada uno de estos medicamentos. En cuanto a la prueba de provocación gradual con medicamento, entonces cuando la prueba cutánea fue negativa y la reacción inicial no se consideró grave, según los criterios de clasificación de Brown, se realizó una prueba de provocación gradual al fármaco culpable. Los criterios de clasificación de Brown entonces fueron propuestos en el 2004 para realizar una clasificación de las reacciones de hipersensibilidad, clasificándolas en 3 grados: leve, moderado y grave. En leve tenemos aquellos pacientes en donde solamente hay un compromiso de piel y tejidos subcutáneos. Dentro de esos entonces encontramos pacientes que van a presentar un eritema generalizado, urticaria, edema periorbitario o angioedema. El grado moderado son aquellos pacientes que tienen ya características que van a sugerir un compromiso respiratorio, cardiovascular o gastrointestinal,
como disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómito, mareo, diaforesis, opresión torácica o sensación de opresión en la garganta o dolor abdominal. Y ya la grave son aquellos pacientes que presentan signos de hipoxia, ya sea una cianosis, una saturación de oxígeno menor o igual al 92%, pacientes con hipotensión, confusión, colapso, pérdida de la conciencia o incontinencia. En cuanto a la prueba entonces de provocación, esos pacientes fueron ingresados a una unidad altamente monitorizada, ya sea en unidad de cuidados intermedios o intensivos, pues dependiendo de la gravedad de la reacción inicial, y esta consistió en dosificar el 1% de la dosis total. A los 30 minutos después se le daba el 10% de la dosis total y 30 minutos después de esa segunda dosis se le daba el 90% de esa dosis total. El paciente fue monitoreado durante al menos una hora después de la prueba de provocación con el medicamento. Cuando las pruebas cutáneas fueron positivas y la reacción se consideró moderada o grave, entonces se realizó la desensibilización, pues el paciente tenía una indicación para esta. Con respecto a la premedicación, se utilizaron en casos seleccionados para minimizar las reacciones de avance durante el procedimiento y se implementaron en casos con reacciones iniciales más graves en pacientes con antecedentes de procedimientos fallidos de desensibilizaciones a otros medicamentos. La premedicación entonces se determinó en función de la preferencia del médico y la preocupación por la reacción durante la desensibilización, y esos regímenes de premedicación se administraron una hora antes del inicio de la desensibilización. Con respecto a los protocolos utilizados, entonces observamos acá el protocolo de sensibilización oral con doxiciclina. Consistía en 12 pasos con dosis incrementales cada 30 minutos, y la dosis objetivo pues al llegar con la desensibilización eran de 100 miligramos para que el paciente pudiera continuar con su tratamiento de 100 miligramos cada 12 horas. Acá observamos el protocolo usado con minoxiclina. Este era un protocolo de 14 pasos con dosis incrementales de medicamentos cada 15 minutos hasta llegar a una dosis objetivo de 100 miligramos. Y acá ya tenemos el protocolo de sensibilización intravenosa con tigecyclina, que fue un protocolo de 12 pasos con unas dosis incrementales cada 15 minutos hasta llegar a una dosis objetivo de 50 miligramos para que el paciente pudiera continuar con su tratamiento 50 miligramos cada 12 horas. Con respecto a las reacciones de avance y el manejo de estas, entonces recordemos que las reacciones de hipersensibilidad son reacciones de hipersensibilidad a medicamentos que pueden ocurrir a pesar del proceso de sensibilización. Esa se va a producir con una mayor frecuencia durante el primer curso de sensibilización. En los eventos posteriores, en los procedimientos posteriores, estas reacciones suelen ser menos graves y van a ser menos frecuentes que se presenten. Las reacciones de avance parecen depender de la dosis, ya que a menudo aparecen cuando se intenta realizar un incremento sustancial de la dosis pues, del medicamento que estamos desensibilizando, y las reacciones de avance deben tratarse de manera inmediata. Sin embargo, más del 90% de estas se van a resolver sin requerir un tratamiento adicional. Entonces, acá los autores, cuando se presentaban estas reacciones de avance, se abordaron fue pausando temporalmente el protocolo, tratando la reacción y continuando después reduciendo la velocidad de infusión o agregando un paso adicional al protocolo. Acá observamos entonces la tabla de resultados. Vemos los primeros 6 pacientes que fueron incluidos en este reporte de casos de esta serie. Observamos que la mayoría de estos recibía tetraciclinas con la indicación de una exacerbación de una fibrosis quística, una enfermedad de una celulitis, y la mayoría de estas reacciones eran de una intensidad leve a moderada. Acá observamos los 4 pacientes faltantes que tenían las mismas características de los pacientes previos. Ya con respecto entonces a la presentación clínica de estos pacientes,
observamos o tenemos que 7 de estos pacientes habían presentado erupciones maculopapulares eritematosas con tetraciclinas o tigeciclinas, que un paciente había presentado urticaria durante el tratamiento con doxiciclina, un paciente había presentado anafilaxia durante el tratamiento con doxiciclina y otro paciente había presentado opresión torácica y broncoespasmo con exposición a minoxiclina y tigeciclina respectivamente. 9 de 10 pacientes se sometieron a pruebas cutáneas con el medicamento culpable y con otros antibióticos dentro de la clase si existía la necesidad potencial de estos medicamentos en el futuro. Sin embargo, la paciente a la que no se le realizó la prueba cutánea era una mujer de 40 años que tenía un diagnóstico de una fibrosis quística en etapa terminal, tenía un antecedente de una reacción con minoxiclina y tigeciclina que había sido clasificada con una gravedad moderada. Esta paciente requería el pronto inicio de antibióticos para tratar pues su condición y no se podían completar pues las pruebas cutáneas antes de realizar pues como el inicio del tratamiento, por lo cual a esa paciente se le realizó desensibilización a doxiciclina, minoxiclina y tigeciclina, aunque fue realizada pues en diferentes tiempos. Cuando el historial de las reacciones no se clasificó como moderado o graves y las pruebas cutáneas fueron negativas, entonces el paciente fue llevado a una provocación con el medicamento. Acá en este estudio entonces se realizó prueba de provocación con doxiciclina en 3 pacientes, minociclina en 2 pacientes, tigeciclina en 2 pacientes y en todos estos la prueba de provocación fue exitosa, tolerando el medicamento que se había probado. Acá observamos entonces la tabla con el resumen de estos pacientes a los cuales se les realizó la prueba de provocación oral con medicamentos. Tenemos entonces una paciente de 13 años que con minoxiclina presentó una erupción maculopapular pruriginosa el día 4 de la terapia, tenía pruebas cutáneas con doxiciclina negativa y minoxiclina positiva y se le realizó una prueba de provocación oral tanto con doxiciclina y tigeciclina. La otra paciente es de 17 años, con minoxiclina presenta una erupción generalizada pruriginosa maculopapular el día 9 de la terapia. Ella toleraba doxiciclina, la prueba cutánea con minoxiclina fue negativa, por lo cual se probó este medicamento. Otra paciente es una mujer de 68 años que recibió tetraciclina en el contexto de una celulitis. Esa paciente presentó erupción cutánea eritematosa pruriginosa, sin embargo no nos dicen a cuánto tiempo presentó esta, tenía una prueba con doxiciclina positiva, una con minoxiclina negativa, por lo cual se decidió hacerle la prueba de provocación con minoxiclina. La otra paciente es una paciente de 17 años con doxiciclina, había presentado una erupción cutánea, prurito y dolor de rodilla. Mientras estaba recibiendo la tigeciclina, al día 14 de recibir esta, la paciente presenta un DRES. Sin embargo, según lo que describen los autores en el artículo, era muy poco probable que este medicamento fuera el implicado, ya que la paciente se encontraba recibiendo pues otros medicamentos que pudieran ser más implicados en el desarrollo de DRES y esta paciente toleraba la minoxiclina. Entonces a ella se le hicieron pruebas cutáneas con doxiciclina y tigeciclina, las cuales fueron negativas y se le realiza una prueba de provocación con estos 2 medicamentos. Y el último paciente que fue sometido a prueba de provocación es un paciente de 13 años que con doxiciclina presenta una erupción cutánea eritematosa pruriginosa en los brazos y glúteos, una disnea leve, tampoco nos reportan al cuánto tiempo de estar recibiendo este medicamento, tiene una prueba cutánea con doxiciclina negativa y se le realiza una prueba de provocación oral con este medicamento. Ya con respecto a la premedicación, solamente un paciente recibió premedicación antes de la desensibilización. Esta era una paciente de 7 años de edad que tenía un diagnóstico de una meningitis por enfermedad de Lyme. La paciente había recibido previamente ceftriaxona intravenosa como terapia de primera línea, sin embargo con esa presentó al día 9 de tratamiento una erupción cutánea pruriginosa
que obligó a suspender este antibiótico. Se programó para desensibilización con ceftriaxona y durante el protocolo de sensibilización presentó una anafilaxia. Posteriormente, la paciente recibió doxiciclina y con esa presentó angioedema de labios, enrojecimiento facial y dolor abdominal. La paciente requería la desensibilización porque no había otro antibiótico que fuera apropiado para su condición. Y en esta paciente entonces se decide realizar premedicación con prednisolona y cetiricina debido a la historia de anafilaxia que había presentado durante la desensibilización previa realizada con ceftriaxona. En cuanto a las desensibilizaciones, entonces estas fueron realizadas en 3 pacientes a doxiciclina. Se realizaron 4 desensibilizaciones a minoxiclina y 2 desensibilizaciones a tigecyclina y todas ellas fueron completadas con éxito. Y con respecto a las reacciones de avance, 2 pacientes tuvieron síntomas de avance durante la desensibilización. Ambas reacciones se manejaron fácilmente, permitiendo la continuación exitosa de la desensibilización y la posterior finalización del tratamiento. De los pacientes desensibilizados, entonces tenemos este paciente de 12 años de edad, sexo masculino, con un diagnóstico de una artritis de Lyme. Es un paciente que presenta con doxiciclina, prurito y una erupción maculopapular al 5º día de tratamiento, y el paciente tenía pruebas intradérmicas positivas a varios medicamentos que son usados para tratar la enfermedad de Lyme. Tenía entonces pruebas cutáneas positivas a ampicilina, doxiciclina, cefuroxima y ceftriaxona. La doxiciclina en este caso fue recomendada como la terapia de primera línea para su enfermedad, por lo cual se realiza el protocolo de sensibilización de 12 pasos con esta. Observamos entonces nuevamente el protocolo. Sin embargo, entonces el paciente en los pasos finales del protocolo desarrolla un prurito leve localizado en hombro, que resuelve con medidas físicas, con aplicación de hielo sobre la piel. El paciente logra completar el protocolo de sensibilización. Posterior a esto, continúa con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas después de finalizar su protocolo, y completa su curso de tratamiento por 4 semanas sin ningún incidente. Acá observamos entonces los pacientes que fueron sometidos a una desensibilización. Recordemos que todas estas fueron exitosas. Entonces tenemos la paciente de 13 años que había presentado la erupción maculopapular con minoxiclina el 4º día de la terapia, que tenía una prueba cutánea positiva con minoxiclina. Entonces se somete a una desensibilización con este medicamento. La otra paciente es una niña de 7 años con una meningitis por enfermedad de Lyme. Con doxiciclina presenta angioedema en labio, rubor facial y malestar abdominal, y tenía pruebas cutáneas tanto positivas para doxiciclina con minoxiclina, y se decidió hacer una desensibilización con doxiciclina. La otra paciente es la paciente de 40 años que tenía una exacerbación de la fibrosis quística. Esta fue la paciente a la que no se le pudieron realizar las pruebas cutáneas. Ella con la minoxiclina había presentado una opresión torácica y un hormigueo oral. Con la tigecyclina había presentado un broncoespasmo en el día 17 de su tratamiento, y con la tigecyclina pues no la había usado previamente. Sin embargo, los autores pues decidieron someterla a una desensibilización también con ese medicamento debido al antecedente de las reacciones que había presentado con los antibióticos previos. Esta fue la paciente que fue sometida a más desensibilizaciones con este medicamento. Se le realizó desensibilización con doxiciclina, 2 veces con minoxiclina y 2 veces con tigecyclina. Y la última paciente de esas es una paciente de 20 años con doxiciclina, pues toleraba esta, pero con la minoxiclina presenta una erupción eritematosa maculopapular. Tenía unas pruebas cutáneas positivas a esta, por lo cual se realiza una desensibilización con este medicamento. De estos, la segunda paciente presentó pues una reacción de avance. Esta paciente era la que había requerido una premedicación
con prednisolona y cetiricina por el antecedente previo de la anafilaxia durante la desensibilización con ceftriaxona. Esta paciente presenta en mejillas un eritema brillante, sin embargo no presenta otros síntomas asociados. Esto lo presenta inmediatamente después de la sexta dosis, en donde ya habían llegado a 1 miligramo, y lo que se hace es que se detiene esta durante 30 minutos, se realiza manejo con difeniramina oral y montelukast, y después de monitorearla se repite una dosis adicional de 1 miligramo como el nuevo paso 7, y la desensibilización se completa con éxito sin complicaciones adicionales. Entonces, ya para entrarla a la discusión, a pesar de su uso común y la indicación de primera línea para muchas infecciones, hay poca literatura sobre el manejo de reacciones de hipersensibilidad a las tetraciclinas y la tigecyclina. Al evaluar los casos de hipersensibilidad a estos medicamentos, es imprescindible intentar definir el mecanismo que está detrás de esa reacción inicial y comprender su gravedad. La realización de pruebas cutáneas en los casos apropiados puede ayudar al alergólogo a elegir realizar una prueba de provocación gradual o un procedimiento de sensibilización terapéutica. Los regímenes de pruebas de punción cutánea que fueron desarrollados, pues los autores les dan un buen valor predictivo negativo, y esto debido a que todos los pacientes que tuvieron una prueba cutánea negativa con estos medicamentos, pues toleraron los desafíos realizados con estos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que acá en Colombia no disponemos de la presentación venosa para doxiciclina ni minoxiclina, por lo tanto, pues no estaría indicado realizar las pruebas intradérmicas con presentaciones en tabletas o cápsulas, ya que eso puede generar un efecto irritativo y darnos un resultado falso positivo. Los protocolos de desensibilización implementados fueron bien tolerados cuando se usaron en pacientes adultos y pediátricos. Solo un paciente requirió la modificación del protocolo debido a una reacción consistente con hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Como vimos, los informes previos de desensibilización con doxiciclina al menos tenían una parte inicial que fuera usando la vía intravenosa, y no se habían informado protocolos previos con minoxiclina y tigecyclina, y como observamos, estos fueron bien tolerados tanto en pacientes pediátricos como adultos. Hacen una discusión, una mención especial en la discusión a un paciente de 12 años de edad que tenía la artritis de Lyme y que fue el paciente que tenía el antecedente de pruebas cutáneas intradérmicas positivas, pues para todas las terapias antibióticas anti-Lyme, y lo que se describe es que las reacciones de Harris-Heimer se han descrito en el tratamiento también de la enfermedad de Lyme, y esta reacción podría explicar las reacciones que el paciente había presentado durante el tratamiento con doxiciclina y amoxicilina. Sin embargo, pues esta reacción suele ir acompañada de otros síntomas como fiebre, escalofríos, cambios en los signos vitales como hipotensión, además de erupción cutánea, manifestaciones pues que no presentaba el paciente como tal. Recordemos que este paciente fue sometido entonces a desensibilización con doxiciclina, la cual fue exitosa, y posterior pues a resolver todo este episodio de su enfermedad fue sometido nuevamente a pruebas cutáneas, siendo positiva para doxiciclina y ampicilina. Y ya la conclusión de los autores es que las reacciones de hipersensibilidad a las tetraciclinas, una vez identificadas, deben evaluarse pues más a fondo con pruebas cutáneas y provocación gradual, y manejarse en casos apropiados con desensibilización, pues teniendo en cuenta el contexto de cada paciente. Y esos procedimientos pueden facilitar la terapia de primera línea para pacientes que requieren tetraciclinas pero desarrollan reacciones de hipersensibilidad. Muchas gracias.